Buenas noches, chicos. Por favor, prendamos nuestras cámaras para iniciar. Em, Vamos a iniciar lo antes posible. Esta es una clase eh, muy importante. Es la conexión ya prácticamente de este primer recorrido histórico que hemos hecho de la evolución del pensamiento económico, de la construcción de las primeras ideas, de las bases filosóficas. Entonces, desde esta clase, por favor, Amanda Garzón, prende tu cámara. Desde esta clase ya vamos a entrar, por decirlo así, en materia de entender ya líneas teóricas de pensamiento económico. Entonces, vamos a abordar el pensamiento mercantilista o el mercantilismo y vamos a abordar también la línea fisiócrata. Nicole Pereira, por favor, prende tu cámara. Un poco de contexto histórico al respecto, ¿ya? Eh, Gracias, Nicole, te agradezco mucho. Un poco de contexto histórico. Verá, en primera instancia, el mercantilismo, que en su contexto, digamos, 150 años, entre 1600 y 1750, se caracteriza por el aumento de la actividad económica. Prácticamente esa es la base, esa es la línea de pensamiento. Ese es el eje conceptual. Por favor, Ángel, Wendy, prendan sus cámaras. Gracias. Entonces, de a poco se deja atrás este feudalismo como, no como modo de producción, pero sí como línea de pensamiento económico. Se empieza a dejarlo atrás dando paso, como decía, a un ya crecimiento del comercio, el auge de las ciudades fuera del tema del feudo, de este sistema tierra, señor feudal y vasallo, y prácticamente este es otro concepto, categoría que yo les he pedido que anoten durante clase tras clase, ¿verdad? Anótenlo. Hemos hablado ya de política, de institución, de ciudades, de precio, de mercado, de valor, una nueva categoría. Empieza a entenderse el tema de Estado-nación. Ya, ese es un contexto importantísimo para entender el pensamiento mercantilista y posterior el pensamiento fisiócrata. Durante estos periodos, el pensamiento económico dejó de ser una simple aplicación de ideas sobre los individuos, los hogares, eloicos, como lo decía Aristóteles en la filosofía griega, y los productores, para convertirse en una visión más compleja de la economía. Por eso yo le decía que esta clase es neurálgica. De aquí sí ya entramos a dar pasos en firme para entender líneas, pensamiento, teorías. Teorías de pensamiento económico. Y por supuesto, en esta visión más compleja de la economía, se la propone como un sistema que tenía sus propias leyes de interrelaciones. Nadie antes, recuerden, había hablado de la economía con leyes de interrelaciones. Se le empieza también a dar un carácter entonces científico, ¿ya? Eh, el mercantilismo, bueno, se denomina así, igual para que tengan contexto histórico, se denomina mercantilismo a la aparición de esta línea, de este proceso histórico socioeconómico durante finales del siglo XIV e inicios del siglo XV, en diferentes países, junto a una serie de teorías centradas en la riqueza económica, tomando en cuenta como base la actividad comercial plenamente. Entonces, si estos se encuentran en sus test, de pronto ya saben, actividad comercial, base del, expansión de la actividad comercial, base del mercantilismo, nada más. Bueno, varios autores de literatura económica que todavía venían de esa escuela escolástica, ¿se acuerdan? De esa escuela escolástica que entendimos la clase anterior, de la Edad Media, de Alberto Magno, de Santo Tomás de Aquino. Entonces, claro, se abandona prácticamente esta idea escolástica
del tema también moral, espiritual, para entrar de frente al tema de la base comercial. Por tanto, los mercantilistas aplicaron este razonamiento, el tema de la base comercial, de que cada individuo era capaz de generar y crear comercio. Entonces, los mercantilistas aplicaron este razonamiento al comercio, pero al comercio solo entre individuos, solo entre ciudades. Aquí miren, por eso les dije que anoten el tema de usuario-nación, Estado-nación. Ya los mercantilistas querían entender que esta relación comercial, este intercambio, esta generación de riquezas y de poderes económicos se tenían que dar entre naciones. Ese es un salto cualitativo para entender el pensamiento y el desarrollo del pensamiento económico. Claro, una nación, su poder económico no era equiparado a otra nación, eran diferentes niveles de procesos de crecimiento. Y con esta misma relación comercial entre naciones se expresaba un énfasis en determinar ahora el comercio internacional, otra categoría. Anótenla. Estado-nación, lo vemos. Ahora el comercio internacional. ¿Cómo nace el comercio internacional? A través del intercambio, de las relaciones, de la generación de riquezas entre naciones. Ya. Y de aquí, por supuesto, van a nacer teorías que las vamos a ir también examinando de a poco en las próximas clases, como la balanza comercial. ¿Han oído este término? La balanza comercial de una nación. Esa balanza comercial puede estar en superávit o en déficit. Superávit, ganancia, déficit, pérdida. Entonces, estos conceptos, miren, qué importante, ya empiezan a nacer desde el mercantilismo, pero el mercantilismo proponiendo este comercio, este poderío del comercio a nivel ya incluso internacional, entre naciones, y proponiendo ya incluso temas de conceptos importantes como la balanza comercial. ¿Cuál era el objetivo de la actividad económica en esta etapa, en el mercantilismo? Bueno, pues era la producción, mire, no el consumo. ¿Se dan cuenta? O sea, para el mercantilismo el tema era producir, producir, producir y generar comercio. Para los mercantilistas, la riqueza de la nación no era la suma de la riqueza de sus miembros. Estos más bien, esta línea de pensamiento y sus autores y representantes abogaban por aumentar la riqueza de la nación, fomentando simultáneamente la producción a nivel y escala nacional, proponiendo ya exportaciones. Yo le vendo a Ángel, Ángel le vende a Wendy, Wendy le vende a Josué, a Steven, y por supuesto, ustedes me pueden vender a mí. Pero ¿por qué es que no era prioridad el consumo? Y ya lo vamos a entender por qué. Porque el consumo infiere que se potencialice también al propio individuo. Y uno de los objetivos, vuelvo y repito, el mercantilismo no era potenciar la riqueza individual, sino la riqueza a nivel de nación, de Estado. Por eso, categoría central del mercantilismo, Estado-nación. ¿Ya? Por tanto, esta riqueza de la nación se basaba lastimosamente en la pobreza de quienes no podían entrar en esta dinámica ya de otro nivel. Y los que no entraban en esta dinámica, los individuos que no entraban en esta dinámica se quedaban en un nivel básico de supervivencia. Por tanto, vuelvo y repito, el mercantilismo expresa un elevado nivel de producción junto con un bajo nivel de consumo interior. Esta dinámica, mantener este equilibrio, alto producción, bajo consumo interior, va a permitir justamente que las exportaciones incrementen su número. Y al incrementar el número de exportaciones o el nivel de exportaciones o la cantidad de exportaciones, la acumulación de riqueza iba directamente a qué? ¿Al individuo o a la nación? Eh, Wendy.
Buenas noches, profe. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ya no. El que oyó y quiere responder con mucho gusto. ¿Ya? Ya, pues. A la nación. A la Perfecto. nación, dice. Correcto. Exactamente. Entonces estamos claros en esa idea, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. A ver, este tema de enfocarnos en acción desde el mercantilismo también propondría una serie de flujos y de procesos que tenían más bien que ser y se fueron convirtiendo ya en aportaciones ya teóricas de los mercantilistas, ¿sí? Solo un acápite ahí, chicos. Hablamos ahora de riqueza, ¿no es cierto?, de poderío económico, de exportaciones entre naciones. Y como estamos hablando de que el interés no se fijaba en el individuo, sino en lo masivo, ¿dónde quedaban los salarios entonces? Porque alguien tenía que cobrar por la producción de estos bienes, ¿no es cierto?, de la riqueza nacional. Para los mercantilistas. Y es una línea teórica que se ve hasta la actualidad, en línea de pensamiento capitalista o postindustrial. Tener salarios altos van a permitir o provocaban que los esfuerzos se reduzcan. Proponían entonces mantener, o proponían en todo caso, en clave contraria, que salarios superiores al nivel de subsistencia llevarían a reducir el esfuerzo. ¿Sí me entienden la idea? En clave contraria. O sea, usted tiene que sobrevivir con un salario básico para satisfacer sus necesidades básicas. Porque si el salario llega a incrementarse, se bajan los niveles de esfuerzo y los trabajadores laboran menos, menos horas al año, evidentemente la producción nacional disminuye. Ahora bien, entonces reflexionemos de estas teorías. Los mercantilistas, comercio, producción, poder económico, relaciones internacionales, comercio internacional, riqueza y nación. ¿Y quién genera eso? El aire. No, ¿no es cierto? Los hombres, los seres humanos generan esas riquezas, producen. Pero entonces es tan complicado el tema o es tan um, antipositivista, por decirlo así, que para estos pensadores, Christopher, Naomi, Pablo, Yamile, Natalia, que estoy viendo aquí, tenían que seguir generando ese nivel de producción, sin bajar el esfuerzo, sin bajar las horas de trabajo, pero con salarios de subsistencia. Entonces, pregúntame yo aquí, ustedes que ya están en cuarto semestre, chicos, ¿cuál es el análisis, la reflexión que se puede hacer con la realidad que vivimos de este aporte teórico? ¿Cuál es el salario básico del Ecuador, chicos? Les escucho. 450 y algo más, creo. 478, 480. Por favor, pueden corroborar ese dato. 470, profe, buenas noches. 470 en ciertas regiones, 479 en la costa, 470 en la Amazonía. Depende por regiones, pero oscila entre los 470 y los 480. ¿Hace cuánto llevamos ese salario básico? Ese salario mínimo vital, perdón. ¿Se incrementa cada año? Claro. ¿Cuántos dólares? Consulten. ¿10, 20? 10, profe. Más o menos. ¿Cuánto cuesta la canasta básica? ¿O cuánto? 850, profe, la canasta básica. ¿Cuánto? 850. Ya. Estamos por la mitad, por abajo de la mitad del precio. Entonces, en siglo XXI, en modo de producción capitalista, en sistema ideológico neoliberalista, no estamos todavía viviendo este tema principio que aportaban los mercantilistas con que el trabajador, el obrero, el empleado medio subsista. Sí, profe, se relaciona bastante.
a Sí, lo ¿no? que estamos viviendo actualmente. Y es inalcanzable. Y ya cuando hablemos de pronto, no sé si algún rato, por supuesto que lo topamos, cuestiones de pobreza, de extrema pobreza, del PIB que manejamos en el Ecuador, vamos a entender que estas líneas siguen vigentes, en correlación, evidentemente, no en aplicabilidad, se las evidencia, por decirlo ya, en la realidad que vivimos. Evidentemente, y es dicotómico, porque no es que somos o sea, un país que está compitiendo entre naciones, somos un país en vías de desarrollo, estamos ahí categorizados en esta segunda línea. Países desarrollados, potencias mundiales. Países en vías de desarrollo, no, no me gusta decir subdesarrollados porque eso ya nos degrina, nos baja muchísimo. Y países en extrema pobreza que no lo somos porque sí exportamos, pero no en la misma cantidad que consumimos o que recibimos también producto de afuera. Entonces, miren, chicos, qué importante empezar a racionalizar, a correlacionar, a analizar esto, porque no solo es teoría, que de por sí es a veces un poco densa, porque es teoría del siglo XV, ¿se dan cuenta? Del siglo XV, o sea, hace 6 siglos atrás, pero está acá. Entonces, déjenme también pasar la página, creo que ya, sí. Entonces, chicos, las aportaciones teóricas de los mercantilistas se resumen en 5 puntos claves. Primero, mejora la calidad del análisis económico porque es justamente una época de transición. Es una época de transición prácticamente donde la economía empieza a sentar bases científicas. Les dije, ¿se acuerdan? Ya hay leyes y regulaciones y principios. Si usted habla de leyes, habla de ciencia. Así de sencillo. Un segundo punto significa que los últimos mercantilistas posiblemente más allá de la posibilidad de analizar la economía, transfirieron también ciertos principios hacia el campo de las ciencias sociales. Segundo, segundo principio teórico. Otra propuesta de los mercantilistas que va a ser gran y núcleo de pensamiento de la escuela de la economía liberal, de la escuela de política liberal, de la política liberal económica, es esto que les voy a decir a continuación, y les va a acompañar hasta el resto de sus días en Introducción al Pensamiento Económico. Anótenlo. No interferencia del Estado. A ver, pero entonces pregúntenme, pero si se estaban promulgando el Estado-Nación para lograr las relaciones internacionales, ¿no es cierto? Exportaciones. Pero ¿cómo es que acá en cambio dicen no intervención del Estado hacia las demandas de la ley de oferta, justamente hacia las leyes de oferta y demanda? Ah, otra dicotomía. Para unos temas sí, presencia del Estado, y para otros no, mínima presencia. Sobre todo cuando el Estado quiere regularizar el tema de ganancias y fluctuaciones entre estas leyes de oferta y demanda. Nueva categoría. Yo empiezo a vender, empiezo a generar un tema de demanda, ¿no es cierto? Oferto, empiezo a ofertar, empiezo a vender, genero demanda. Alguien tiene que regular eso. Los mercados libres, claro, en su máxima expresión del capitalismo, del laissez-faire, mm, pero alguien tiene que regular eso. Ya, los mercantilistas son los primeros en decir que no haya interferencia del Estado o que al menos en términos no sociológicos, ontológicos, que decían que no haya una interferencia incluso caprichosa para que el Estado no venga a complicar ciertas fluctuaciones libres y naturales. ¿Se acuerdan que Aristóteles proponía una ley natural de la economía? Que la vimos hace 2 clases. Bueno, los que han estado en clases al menos, los que han ingresado. Los que no tienen que igualarse mucho para hacer tareas de lujo, fuertes, de calidad y sobre todo para sus
Esta asignatura es un poco más llevable en todo caso, pero no se confíen. Las tareas que recibimos en Introducción al Pensamiento y que Alejandro recibe son de calidad total. Así que si no han entrado por X, Y, Z razón, les recomiendo que vean las clases de principio a fin. Hoy vamos a hablar también un poquito al final, me acuerdo, Micaela o quién más, o Wendy, sobre los grupos y todo esto, los trabajos para la sumativa final 1, que ya están designados. Perdón, la para la 1 y para la 2. Ok, otro principio. Los mercantilistas en cuanto a los conceptos del hombre económico y los motivos de los beneficios para estimular las actividades económicas sostenían que, nuevamente, vean, los gobiernos no pueden cambiar la naturaleza básica de los seres humanos, es decir, de intercambio, es decir, de generar riqueza. Entonces dice, el gobierno no puede interponer esa ley incluso natural, propia del ser humano. Último aporte teórico. Los mercantilistas creían que existía un conflicto básico entre el interés privado propio y el bienestar público, por lo que consideraban necesario que el Estado canalizara el interés privado para convertirlo en beneficio público. Nuevamente, la dicotomía aquí. ¿Sí se dan cuenta? Para esto sí el Estado debería estar presente. Para regular los beneficios privados, los intereses, las ganancias, ¿no es cierto? Que no se vean afectadas y peor aún, que vayan estas a terminar en un tema de bienestar público, es decir, para todos. Ahí sí tenía que estar presente el Estado. Entonces, mucha atención, ¿no es cierto?, por parte de los mercantilistas entre economía y Estado. En unas partes presentes del Estado, en otras no. Avancé de la mina, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Cuáles son algunos de los precursores influyentes, muy, muy influyentes del periodo preclásico, por llamarlo así, al mercantilista? Es que es el paso previo para entender el periodo clásico ya de la economía que nos ha dado todo lo que hoy manejamos actualmente en sentido de economía. Durante el periodo mercantilista, germinaron las ideas que se convirtieron en el eje de la escuela clásica. Así de sencillo. Muchas de estas ideas al principio fueron rechazadas por los propios autores de la misma línea de pensamiento por ser ciertamente extravagantes. Después, finalmente, fueron aceptadas por unos pocos y después por unos cuantos más, hasta que finalmente el periodo mercantilista concluyó y las ideas que habían sido extravagantes se convirtieron en las ideas fundamentales del periodo clásico. Vamos a entender, por ejemplo, algunos de los pensadores que dieron estas pautas, estas ideas que al inicio parecían extravagantes, pero que después fueron claves para el entendimiento de la escuela clásica. Pues por eso también se llama este periodo preclásico. A ver, entre ellos, Thomas Moon, Petty, Mandeville y Home. ¿Quién era Moon? Moon nació en 1571, fallecido en 1641, proponía, creía que el gobierno debía regular el comercio exterior para conseguir una balanza comercial favorable, fomentar la importancia de materias primas baratas y la exportación de bienes manufacturados. Además, proponía adoptar otras medidas para aumentar la población y mantener los salarios en un nivel bajo y competitivo. Si ven la línea de pensamiento, fuerte, agresiva. Aumentar población para mantener el tema de la producción. No eso, los chicos que han estado conmigo desde el inicio, ¿no les suena eso a un principio de los romanos? ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan, chicos, que los romanos regresaron a las mujeres, sacaron a las mujeres del campo y las regresaron a las aldeas, a las casas para convertirse en simples reproductoras? Entonces hay un tema cíclico. En cuanto a Petty, a William Petty, eh, nacido en 1623, eh, primero propuso o abogó que esta generación de riquezas, ¿no es cierto?, esta producción masiva, ya debería haber estado guiada por técnicas estadísticas para medir justamente estos fenómenos y sobre todo también fenómenos sociales. ¿A qué nos referimos? Trató de medir la población, es decir, un primer encuestador en sentido de número de población. Trató de entender la renta nacional, es decir, la generación de riquezas, las exportaciones, las importaciones también. Petty, este mercantilista bastante característico por sus análisis y sus conclusiones sobre la política económica, entonces es quien representa el comienzo de un aspecto de la economía estadista. Una de sus aportaciones fundamentales era que las ideas deben expresarse por medio de cifras, pesos y medidas. Que claro, ¿no? Qué genio, avanzado para la época, porque la idea es un concepto bastante abstracto. Cuando hablamos de ideas, se nos encontramos en un concepto abstracto. O como diría Hegel, el idealismo, o Kant, la razón pura. No sé si han estudiado filosofía, pero de esto se trata. Entonces, ¿cómo este Petty quiere monetizar o materializar el tema de idea económica? Claro, su primer uso de la estadística fue rudimentario, básico, pero empieza a colocar los primeros pilares del pensamiento moderno en economía. Propone también un induccionismo empírico para entender la economía, o sea, de lo particular a lo general. En cuanto a Bernard Mandeville, eh, quien era partidario de igual manera de contener de que las grandes naciones debían tener grandes volúmenes de población, pero lastimosamente también entraba ahí el tema del trabajo infantil, es decir, que proponía que los niños y los infantes también sean parte de esa población productora. Tampoco nos asustemos mucho porque son realidades que las vivimos a diario, cuando vemos a nuestros niños y niñas en las calles vendiendo. Y quieren que les dé un dato que deberían saber ustedes. Estos niños también cuentan como población económicamente activa, el PEA en el Ecuador. Es una realidad. Entonces, este pensador Mandeville ya decía esto. Claro, condenaba a la sociedad desde un punto de vista epistémico, ontológico, fenomenológico. Sí, es que este autor tenía este tipo de enclaves, ¿no? De abordajes. Por ejemplo, en que no se debía aceptar a los hombres y a las mujeres mm, desde un concepto, digamos, tal como son, no tratar de moralizar lo que hacían. Más bien proponía que el Estado debía aceptar las imperfecciones del ser humano. Sí, temas, aristas ontológicas. En cuanto a uno de los representantes más potentes del mercantilismo, en el que sí hacemos hincapié como David Hume, nacido en 1711, fue el pensador que más apuntó hacia una economía clásica, ¿ya? O al menos a una economía política clásica. Base conceptual de lo que vamos a ver en las siguientes clases. Y base conceptual de los pensadores que vamos a entender en las siguientes clases, como David Ricardo y Adam Smith. Hume acuñó las ideas de John Locke, que pensaba que el nivel de actividad económica de una economía depende de la cantidad de dinero y de su velocidad. Ya es una idea ya visionaria, vean.
Realizó ciertamente una descripción bastante concuerda, completa de las relaciones, por ejemplo, entre la balanza comercial que se decía de una nación, de un país, con la cantidad del dinero y el nivel general de los precios. Más o menos estaba ya estableciendo estos temas económicos del superávit y del déficit. El mercantilismo de Hume estaba representado por sus ideas sobre las consecuencias de un aumento gradual de la oferta para el nivel de producción real. Uno de los primeros pensadores que también empezó a hablar de empleo, no de trabajo. De esta manera, los mercantilistas habían afirmado que las variaciones de la oferta podían aumentar la producción real. Más o menos, básicamente David Hume. Entonces, este autor fue precursor en la distinción que más tarde hicieron otros pensadores, ¿no? Modernos. Pero en todo caso, es el pensador por excelencia representante del mercantilismo, junto con los demás que pudimos analizar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, del mercantilismo? ¿Alguna duda que les quedó? ¿Está claro hasta el momento? Para entrar al tema de la fisiocracia. Xiomara, ¿está claro? Sí, profe, sí está claro. Ya, Mile, ¿está claro? Sí, dice. No me digas, listen, por favor. Alejandro nomás. Natalie, ¿está claro? Está claro. Ya. Ok. Ahora vamos a entender entonces qué proponen los fisiócratas. ¿Por qué se llama, por qué se entiende? Ya entendimos mercantilismo, ¿no? Si ahorita les preguntara, ¿cuál es la base del mercantilismo, mi querido Josué Leiva? ¿Cuál es la base del mercantilismo? La riqueza a nivel de naciones, ¿A través de? de elevados niveles de producción y bajo consumo. Perfecto, pero falta una palabrita. ¿A través de la generación de? A ver, te va a ayudar la Nicole, pero está muy bien, correcto, es la idea central. Muy bien, José. Del Solo falta comercio, profe. comercio, correcto. Mercantilismo, comercio, y de ahí complementan con todo lo que dijo Josué. Está muy bien. Ya, sus aportaciones teóricas del tema del Estado, Estado-nación, pero sus dicotomías también. En unos temas sí presenta el Estado, ¿no es cierto?, para entender ciertas regulaciones, pero en otros afuera. O sea, que no vaya a complicar ni trabar el tema de la generación propia de la riqueza. Que más o menos, cuando entendamos también economía política liberal, vamos a darnos cuenta qué es lo que vivimos actualmente. El Estado presente para temas como de impuestos, regulaciones, en beneficio de, pero en otros temas, reducción total del Estado. Y más bien el ejercicio económico en manos privadas. ¿Se lo vive? Ok, avancemos entonces. ¿Estamos viendo la pantalla? La PPT. Ahora sí, 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 chicos. profe. Ok, gracias. A ver, igual un brevísimo contexto. Fisiocracia, ustedes piensen, Francia, siglo ya XVII. En 1750 surgió un nuevo pero breve movimiento llamado fisiocracia, que aportó importantes ideas, sobre todo analíticas, sobre la economía e influyó notablemente en el pensamiento económico posterior. Los escritos de esta escuela fisiócrata o las ideas de los fisiócratas se presentaron en un periodo de tiempo relativamente breve.
entre el 50 y el 80. 30 añitos, 3 décadas. A diferencia del mercantilismo, ¿no? Que prácticamente estamos hablando del paso de un siglo al otro, ¿se acuerdan? 14, 15. Los fisiócratas sobre todo proponían una ley natural. E increíblemente, no en un retroceso, pero sí en un mirar a ver nuevamente, proponían, ya se van a dar cuenta con las explicaciones, regresan a ver a los campos, a la tierra. Que esto era tema de feudalismo, ¿se acuerdan? El feudo. Pero ellos regresaron a ver nuevamente acá. Pues hicieron una gran aportación con su principal pensador, ¿no? Entonces, desarrollaron los fisiócratas ideas y teorías económicas para formular medidas económicas correctas. Proponían una ley natural. ¿Y qué refería esta ley natural? Que esta teoría económica de ley natural era un requisito esencial para formular la política económica. Sostenían nuevamente, ok, entonces fisiócratas, anclaje directo, leyes naturales. Acuérdense. Sostenían que las leyes naturales gobernaban el funcionamiento de la economía y que aunque estas leyes eran independientes de la voluntad humana, los hombres podían descubrirlas objetivamente, así como leyes de las ciencias naturales, leyes de la física. ¿Sí? Los fisiócratas, por tanto, defendían la ley natural, ya que consideraban la intervención del Estado no como una vulneración a la regulación y el funcionamiento de los mercados. Entonces, los fisiócratas, contrarios a los mercantilistas, sí podían aceptar una intervención del Estado, pero no violentando o vulnerando la regulación y el funcionamiento de los mercados. ¿Ya? Diferencia si quieren ver ahí. Sobre todo porque entendían que el gobierno no era un actor natural, por tanto no podía seguir este propio orden natural, ¿me entienden? Algunas otras ideas importantes de los fisiócratas. Previo a esto, ¿no? La interdependencia de una economía. Los fisiócratas sí observaron la necesidad de construir modelos teóricos aislando las variables económicas claves para estudiarlas y analizarlas. ¿Por qué se refiere esto? A ver, ¿a qué es esto? Estos modelos teóricos aislados se refieren a interpretar y entender lo valioso de la interdependencia de los distintos sectores de la economía. Es decir, que si bien podían funcionar y que funcionaban, es más, relacionados, ligados, eran independientes, ¿me entienden? O sea, el proceso agrícola, el proceso mercantil, el proceso comercial, lo que generaba riqueza a nivel nacional, los productos, las exportaciones, las importaciones. Ellos, los fisiócratas, en una propuesta visionaria, dicen que tienen que funcionar ligados, por supuesto, pero independientes. Ese es un gran aporte de los fisiócratas. Por eso logran una interdependencia económica de los procesos y flujos económicos. Salud, Micael. Pero, hay un pero. No un pero, o sea, pero es un pero valioso, más bien. Es un pero que abre puertas. Esto que hablamos de independencia económica, que ya es una nueva categoría, que yo les sigo dictando esto, verán chicos, para que anoten y ustedes puedan ir correlacionando, porque si no, después hay una gran acumulación de conceptos que se les puede complicar en sus cabecitas en el momento que quieran analizar, presentar trabajos, foros, que no son muchos, pero que hay en esta asignatura. Entonces, anótenlos y vayan correlacionándolos. Esta interdependencia económica, nada más y nada menos, es el golpear la puerta para entender el análisis macroeconómico y también, por supuesto, el análisis microeconómico.
cómo se funciona en macro cuando se unen todos los procesos, me van siguiendo la idea, ¿cierto? Se interconectan todos los procesos y forman una economía, una macroeconomía, pero a la vez cada proceso es micro, tiene su propio funcionamiento, es independiente y a la vez interdependiente. ¿Está claro, chicos? Y estas son bases de teoría justamente ya incluso no solo de la escuela liberal, de la economía o la política liberal económica, ya estos son bases de pensamiento de economía moderna y contemporánea, contemporánea. Entonces, eso entregaron los fisiócratas, nada más, nada menos. Pero dentro de ese gran pensamiento, como yo les decía, paradójicamente colocan a los agricultores en el centro del flujo circular y a los campos, porque según los fisiócratas, tal como los romanos, ¿se acuerdan? Sus campos. Porque según los fisiócratas, la tierra es el único factor que genera un producto neto, o sea, una riqueza natural. Y esto tiene que ver, lógico, porque estaban proponiendo, ¿se acuerdan? Una ley natural. ¿Y qué es natural? La tierra, la riqueza de la tierra. Entonces, y siempre está en evolución. Y la tierra es la que va a generar riqueza, renta, producción, ganancia, beneficios. La visión de los fisiócratas de la interdependencia de la economía es macroeconomía en su concepción y su orientación. Apenas se esforzaron en desarrollar una teoría de la interdependencia ya para dar el sentido también microeconómico. Por tanto, la política económica fisiócrata establece de igual algunos puntos interesantes. ¿Cuáles son? Mucha atención. Los precios eran determinados en el mercado por la actividad económica y la formación de estos precios podía estudiarse. Precios determinados en el mercado por la actividad económica. Libre competencia. Establezco el mejor precio, libre competencia. ¿Quiénes iban a ser los beneficiados? La sociedad. Por el mejor precio. Si yo tengo un precio, Pablo me baja ese precio y es del mismo producto, libre competencia, ¿no es cierto? Pero en igualdad de condiciones. Si no hay igualdad de condiciones, ya no es una libre competencia. O sea, sí es libre, pero no bajo las mismas condiciones en todo caso. Otro punto importante, y esto es la gran aporte de los fisiócratas, además de estas ideas ya visionarias de macroeconomía, de microeconomía, de interdependencia económica, es que establecen una única fuente de producto neto y la entienden en la agricultura. Como yo les dije antes, la fuente de riqueza central para los fisiócratas, la agricultura y sus tierras, generadoras de riqueza y de producto neto. Por supuesto, para los fisiócratas que creían que existía un orden natural superior a cualquier diseño humano posible, pensaban que la economía se regulaba en gran medida por sí sola. Eso es correcto en un punto, pero no del todo es una verdad absoluta, una realidad absoluta. Sabemos que la economía también se moldea, se regula por la interdependencia de mercados, pues. Entonces, claro, ellos no querían entender esto, sino seguir afianzados en la ley natural. Y ya, los fisiócratas también proponen un estado laissez-faire, es decir, una intervención cero del Estado, una en donde el Estado no intervenga en la economía. ¿Cuál fue su máximo representante? Kisney. ¿Qué proponía Kisney? Francois. Kisney. O François, si quieren. Francés. Consideraba que la agricultura o la consideraba como la única actividad económica capaz de dar origen al producto neto. Mientras, verán, hace una comparación fuerte ya, Kisney, ¿no? Mientras que a la industria y al comercio decía, las consideraba actividades estériles, pero ¿cómo? ¿Cómo esto de estériles? Que esto es valiosísimo, chicos, pero tenemos apenas 15 minutos ya. Y tengo que hablar también de los grupos. Me avisan si bueno, esto lo vamos al final, unos 5 minutitos. Imagínense en que François Kisney llega a catalogar a la industria y al comercio como actividades estériles.
pues no son las que originan el producto neto, son las que la transforman. Y divide la sociedad económica en dos grupos de trabajadores. Productivos, que era el sector primario. Mucha atención en esta clasificación, verán. Productivos, sector primario. Dan origen al producto neto. Ejemplo, los campesinos que dan origen al excedente de algodón estaban dentro de este sector primario. En un sector secundario, los estériles, que transformaban este producto neto ya hacia productos con sentido comercial. Ejemplo, las industrias textiles, las confecciones, como para poderles ejemplificar. Por tanto, el orden que propone François Kisney es primero el sector primario, después el sector secundario, que no estaban los comerciantes, el primero no estaban entonces los agricultores, o este sector productivo, y por último un sector terciario. Ya vamos a entender qué es el sector terciario. La tabla de circulación del producto neto, de venida del producto neto, de venida de la generación de riqueza natural, de venida de los campos, de venida de la tierra, de venida de la agricultura, es el aporte principal de este pensador y de la escuela fisiócrata. Y es lo que también da origen a las clases sociales según la escuela fisiócrata. Clases sociales divididas en clase productiva, ya las entendimos, sector primario, clase de propietarios, bueno, ellos pueden ponerse en el sector secundario, y clase terciaria o clase estéril. La clase productiva, por ponerles un ejemplo, produce 100 millones de dólares en productos de agrícolas, ¿sí? Consume 20 millones en alimentos y 20 millones en materia prima, que ella mismo se provee para su proceso productivo. Paga 20 millones de la clase estéril por compra de manufacturas, o sea, los dueños de las manufacturas, y con el producto neto paga 40 millones de rentas de la tierra a la clase de los propietarios. ¿Se dan cuenta del flujo que logra la clase, esta primera clase, esta clase productiva? Produce, pero a la vez consume también, a la vez también compra, ¿no es cierto?, materias primas, y finalmente también paga una especie de renta por las tierras. La clase de los propietarios no produce, vive de las rentas de la tierra. Recibe 40 millones de la clase productiva, de los cuales gasta 20 en compra de alimentos a la clase productiva justamente, y 20 en compra de manufacturas de la clase estéril. La clase estéril, por su parte, produce 40 millones en manufacturas, de los cuales vende 20 a la clase productiva y 20 a la clase de los propietarios. Consume 20 en alimentos y 20 en materia prima, que compra a la clase productiva. ¿Cómo entendemos este flujo, chicos? O sea, ¿qué clase es la que está manteniendo desde esta tabla de circulación de producto neto de las clases de producción en los fisiócratas? ¿Qué clase es la que mantiene avante y fomenta entonces la producción en los fisiócratas? Por supuesto, la clase productiva. Son los generadores de todas las riquezas. Y si se dan cuenta de algo, y lastimosamente los que se quedan sin nada, o poco, o casi nada. Ahí se resume en ese cuadrito. Productiva, 100 millones en productos agrícolas, pero ya especificamos en qué nomás se gastan todos esos 100 millones. Los propietarios, ganancia directa, invierten en comida, por supuesto. Y el estéril, que vienen a ser los manufactureros con ganancia también. Entonces, algunas reflexiones finales, chicos. Yo sí les pido que esta lámina la reflexionen y la entiendan muy bien. Si tienen dudas, en la próxima en la próxima clase me preguntan, o las reflexionamos con mayor tiempo, o a su vez nos damos un sábado que quiero proponerles realmente. Tener un taller sábado por lo menos cada 15.
porque son asignaturas, sí, como yo les dije desde el inicio, esta asignatura estuvo pensada para 2 horas siempre. Esto es con mucha resolución, con mucho análisis, y la hora nos queda corta. Pero bueno, estamos sacándolo adelante en todo caso, de manera concisa y clara, que entiendo que sí está por sus propias respuestas. Ya, algunas reflexiones, chicos. Por tanto, los mercantilistas y los fisiócratas hicieron aportaciones realmente útiles para teoría económica. Vuelvo y repito, por eso les decía la importancia de esta clase. Ya entramos en teoría. Una similitud entre sus aportaciones que la economía podía estudiarse formalmente. Proponen principios y leyes. Ya no estaba dentro de lo abstracto, dentro del pensamiento subjetivo. Durante la transición del feudalismo al capitalismo se desarrolla entonces el pensamiento económico de la escuela mercantilista, como le vimos, ya respondió Josué muy bien, con el apoyo también de la, no me acuerdo de la compa, pero hizo muy bien la compañera, cuando estaba clarito, cuando dijo el comercio. Y claro, la base de la riqueza de las naciones fueron los países comercializados. La escuela mercantilista presenta dos tendencias diferenciadas, una basada en la balanza comercial favorable impuesta, propuesta, y otra fundamentada en la acumulación de riquezas de la producción. Como reacción al pensamiento económico mercantilista surge la escuela de la fisiocracia, basada en el predominio de la agricultura como única fuente de riqueza económica y además natural, ¿se acuerdan? Ley natural, orden natural. La tabla de circulación del producto neto y el orden natural presentados por esta escuela y su máximo representante vienen a sostener y a proponer lo que va a ser en adelante los nuevos modelos de riqueza, de entender la política liberal económica y a su vez la planeación también económica. ¿Alguna duda, inquietud, chicos? ¿Ninguna? ¿Está claro? Ya. Verán, 3 temas así rapidísimos. Bien, que estén todos así, en todas las clases. Xiomara Morocho, por favor, prende tu cámara. Somos 15 en esta clase. Xiomara Morocho, prende tu cámara, por favor. Gracias. Como les dije desde el inicio, chicos, no sé si todos entraron, es una asignatura de complemento que acompaña a la profesión, pero no menos importante. El hecho que sean solo 2 unidades no la hace menos importante, como se pueden dar en el sílabo, cuenta. Espero que hayan leído y respondido el mensaje de Micaela en el grupo. Tienen las mismas temáticas que una asignatura de 4 unidades. Simplemente que están condensadas en 2 unidades. Cada unidad tiene 2 grandes temas y con 4 subtemas. Por ende, estamos abarcando las mismas temáticas de una asignatura de 32 horas. Entonces, les pido ese nivel de seriedad, de compromiso y de atención. Vuelvo y repito, me parece que 1 hora a veces es de muy poco tiempo. Quiero proponerles, junto a sus representantes, que ya me reuniré en algún momentito, podernos reunir un sábado para fortalecer ciertas ideas. Una media hora. Yo sé que el sábado no es su tiempo, estarán trabajando, pero ese es mi pendiente como tutor suyo. Si no me interesaran que vayan fuertes con estos principios y conceptos, pues ya, cumplo mi hora y nada más, pero siempre quiero entregar algo más para su directo beneficio. Así que me pondré de acuerdo con Micaela, con Wendy, para lograr hacer por lo menos un micro taller de 1 horita un sábado. ¿Están de acuerdo? Más o menos, Xiomara. Bueno, buenas noches. De mi parte, yo sí estaría muy gustosa de acompañar de ella a este taller. Sin embargo, lo que sí le pediría un poquito de consideración es que si podríamos hacer un sábado en la mañana, ya que en la Claro, por tarde se me supuesto. complica mucho Claro, por claro, tendría que ser en la tema de mañana y trabajo. eso también entendiendo mucho sus tiempos, ¿no? Que si está dentro de la mayoría, lindo, para reforzar, digamos, la clase de la semana, nada más. Gracias, Omar. Segundo punto, verán, espero que ya hayan seleccionado sus grupos, que no haya ninguna novedad ahí, ninguna novedad, ¿verdad, Micaela? Ya todos seleccionaron sus grupos. Entonces, propositivos en sus grupos, nada de la ley del menor esfuerzo, yo hago este poquito, yo no me comunico, yo no respondo. Yo les voy a pedir a los representantes del grupo que por favor me comuniquen. O sea,
cómo ha estado la participación activa de cada uno de ustedes. Eso es más, en esta tarea grupal que la estamos haciendo durante esta semana, ¿no es cierto? Y que la deben subir el domingo, al representante del grupo, en el formato de tareas. Verán, ustedes son de cuarto, ya saben, en el formato de tareas. Ahí en el casillero, bien lleno, grupo número 1, integrantes tales, tales, tales. Al lado de esos integrantes, participación activa, participación total. He tenido a veces compañeros que me ponen 50, 60, bueno, ya yo, eso es bueno, pero yo creo que de una forma cualitativa nos entendemos nada más. Sí, participación total o no, no participo. Porque las notas no pueden ser ganadas a través de, ¿me entienden? Cada uno tiene que ganarse esa nota. Así estemos en trabajos grupales. Si están entendiendo la idea, ¿verdad? Colaborativos. Buenos trabajos, chicos. Creo que les pedí una ayuda a memoria. No sé qué era la tarea de esta semana. No me acuerdo, perdón, chicos. Déjenme ver. Un momentito. De pronto, si están todavía realizando, están a mitad de la semana y les puedo ayudar a fortalecerlo. Introducción al pensamiento económico. Semana 4. Ya. Profe, Diga, tarea grupal. Ensayo y video crítico. Ya, perfecto. Dígame. Ya, déjame solo terminar la idea. Bueno, ese ensayo, estructura, índice, introducción, contexto, análisis, ensayo crítico, dicen, ¿verdad? Conclusiones. Y un video crítico también. El video no es lo mismo que pusieron en el ensayo, sino para qué. El video es, como dice ahí, ustedes ya pueden hacer una breve introducción y después pueden usar una entrevista, un experto. Yo les dije al inicio de la carrera, vean, tienen miles de recursos para hacer un video, tienen su cotidianidad. ¿Sobre qué es la temática? Pero, a ver, sobre aporte. Vean, justo lo que acabamos de ver ahorita, qué bonito. Por eso les decía, de pronto si quieren ver algo más el sábado, aunque yo creo que voy a estar en reuniones, pero con mucho gusto nos podemos organizar una media horita. Estas reflexiones que hacíamos ahorita en clase, ¿se acuerdan? De que si vivimos o no estos temas en la actualidad, si se hacen presentes, si se refleja, eso pónganlo en el video. Eso pónganlo en el documento en la parte de desarrollo crítico. Hagan estas comparaciones, hagan estas reflexiones. Sí, necesito entender que van dominando los conceptos, entonces ponen qué es el mercantilismo, según los autores. Creo que estos autores de esta clase fueron, me parece que fueron, me va. Hollander me parece que fue el autor de base de esta clase. ¿Ya? Entonces los referencian los autores que hemos visto. Pueden referenciar la clase. Perfecto, en la clase, de lo visto, lo analizado. Eso pongan en el ensayo, chicos. Hagan un ensayo dinámico. Son 3 grupos de A5, ¿verdad? Son 5 integrantes en el grupo. ¿Quién es más fuerte para la edición, para el video? Entonces, se hace una entrevista él mismo, se hace un dramatizado, le entrevista a un experto, qué piensa del mercantilismo, qué piensa de la tabla de circulación del producto neto. Alguien deben tener en su círculo, un economista, un entendido, un profesional, que les aporte en ese video. Háganlo bien, denle una buena intro, un buen desarrollo y cierren bien, porque a veces los videos, ¡plac! Se corta y listo, no hay cierres. Sí, chicos, eso en cuestión a la tarea. El representante, una vez, denme un minutito nada más. Ustedes están en clase también, ¿no es cierto? Bueno, no sé. Denme un minuto para decirles que me demoro 5 a los otros chicos. Ya, muchas gracias. Entonces, el representante del grupo coloca en su WhatsApp, cierto, no dejen hasta el domingo 11:50 de la noche para subir la tarea. Si hacen eso, ustedes se arriesgan. Primero, a que algo pase, no suban la tarea. Y segundo, a que los demás chicos no puedan subir las cargas individuales para el taller de autoevaluación. ¿Sí están claros en eso, verdad? Ya, la representante Micaela dice, de mi grupo, verán chicos, ya subí la tarea y ahora suban a ustedes. Cumplió con eso y ya es responsabilidad de cada uno subir.
Si ustedes no suben al espacio del taller de población, de entrada van perdiendo 2.5 puntos. La tarea en sí tiene una valoración de 20 puntos, lo sabemos, pero en el ponderado, la tarea junto al taller, la tarea tiene 17.5. Y si no hicieron el taller por simplemente no cargar la tarea, perdieron 2.5 de entrada, porque no van a poderlo hacer. Está bien configurado, ya voy a revisar también. Igual me pueden dar cualquier alerta a los representantes si algo pasa, pero yo entiendo que está bien configurado. Este domingo tienen para entregar la tarea desde el domingo como máximo mediodía. Informan al grupo y los demás chicos van subiendo la tarea. Y ahí sí tienen 2 días para hacer el taller de población, hasta el martes. Ya, eso en cuanto a la tarea y los grupos. Eh, Estos grupos de la tarea colaborativa son los mismos que vamos a trabajar la evaluación sumativa final 1, verán, chicos. Ya están los sílabos actualizados. Siempre estuvo. Solo faltaba definir las fechas. Observen. Terminamos la unidad 2, que en nuestro caso es la semana 8, porque no hay una unidad 2, sino que terminamos toda esta unidad 1 grande en la semana 8. E inmediatamente ya tenemos que estar alertas con lo que es la sumativa final 1, con el proyecto. No me parece que es de entender la política, ya lo que vayamos a ver. Y finalmente, chicos queridos, eh, ya empezamos desde la semana 5 la evaluación sumativa final 2. Ustedes tienen conocimiento de cómo se lleva a cabo esto, ¿verdad? Ya lo hicieron el otro semestre, ¿verdad? Ya. Hay grupos de trabajo, esos grupos no los hice yo, los hizo la coordinación directamente. Con ustedes yo sí tengo un grupo para tutoriar. Y la semana que viene, el otro miércoles, ya nos vemos en nuestra primera tutoría con mi grupo de trabajo. Ya tienen el listado, chicos. Ya les facilitó la coordinación. Chicos, les escucho, ya tienen los listados, les facilitó la No, coordinación. profe. Ya, ok. Aún no. Bueno, yo me adelanto un poco. ¿Quiénes van a trabajar conmigo toda la evaluación sumativa final 2? O sea, verán, esto yo también quiero que quede claro. En lo corresponde, por ejemplo, a mis entregables, no lo quiero llamar tarea porque a veces saben confundirse. En la sumativa final 2 no hay tareas, hay entregables, ¿sí me entienden? Documentos, investigación. Yo les pedí una memoria, les voy a pedir un documento de análisis para entender el tema de los limitantes de la pobreza, del empleo, de los temas que vamos a trabajar para la sumativa final 2. Entonces, si bien tengo un grupo a tutoriar, que está aquí, ya les comunico quiénes son. A ver, solo uno. Ustedes, los que tengan clase, solo denme 3 minutitos, ya. Ya nos vamos. Que respeto también el tiempo de los otros docentes. Pero esto es importante compartir. Vean, por eso, hasta por estos temas nos podemos reunir un ratito el sábado, media hora. ¿Pueden ver este Excel, chicos? Ya. Sí, profe. Estos son mis grupos de primero, y con ustedes sí tengo. ¿Quiénes son? Cerón Jocelyn, ¿hasta aquí? Sí, profe, buenas noches. ¿Dónde estás, Jocelyn? No te veo. Aquí. Ah, hola, Jocelyn, qué lindo contigo, vamos a trabajar bien. Pero dice que eres irregular, debe ser que estás solo tomando esta asignatura, entonces entiendo, ¿cierto? Ya, perfecto. El Josué Leiva, perfecto, sí estaba aquí. Sigues aquí, ¿verdad? Sí, profe, aquí estoy. Ya. El Steven y Ángel Vázquez. ¿Dónde está Ángel? Aquí, profe, Ya, ¿cómo está? chévere. La Buenas noches, próxima profe. semana se dan cuenta que está estrecho el tiempo. No vamos a lograrlo, chicos. Hay que ser conscientes. O sea, ahí les voy a pedir un favor especial. Damos clase, ya son temas muy apretados. Y nos vemos un ratito a las 10 de la noche. Les pido ese favor y esa consideración. Con mi grupo tutorial. El que quiera entrar, bienvenido. Aunque tienen ustedes sus propios docentes. ¿Me entienden la idea? Ustedes tienen sus docentes tutores. Me entiendo, serán nosotros. Son de cuarto. A ver, déjenme ver. Bueno, ustedes saben ya sabrán cuáles son sus docentes. Yo ya acabo de leerles los míos. Sin embargo, chicos, respetando la tutoría del docente que les corresponde.
Si ustedes quieren entrar un rato a escucharme, con mucho gusto. ¿Entienden? De qué va, cómo vamos a desarrollar, cómo va todo el proyecto, porque cada docente va a aportar. No va a ser un impedimento, va a aportar. Entonces, el próximo miércoles nos vemos para nuestra primera tutoría de lo que es la sumativa final 2. Con Steven, con Josué, con Ángel y con Jocelyn. Si alguien más desea entrar después de las 10, con mucho gusto. Listo, chicos, eso era todo. Cualquier duda, inquietud, me la hacen llegar a través de sus representantes. No esperen al último para entregar la tarea. Y tareas de calidad, verán. De calidad total, bien hechas, de cuarto. Si a los chiquitos de primero, esos babies, les pido y han cumplido. Bien. Han hecho bien buenas tareas. No se diga ustedes. Ya, les dejo, chicos, una linda noche. Pórtense en bonito. Gracias, profe. Buenas noches. De nada, Muchas chicos. gracias, Buenas noches, profe. Hasta profe. luego, Muchas gracias, profe. profe. Gracias, profe. Un poquito estable.